Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el
Él es el Dios que adoramos. Él es nuestro Dios todopoderoso. Buenos días, bienvenidos a aquellos que se conectan por primera vez a esta transmisión, ¿no es cierto?, en línea. Dios puede bendecir su iglesia, Dios le bendiga a usted que está en casita, a usted que probablemente esté trabajando y puede estar escuchando, ¿no es cierto?, este servicio. Dios puede bendecirle. Nos juntamos en este tiempo para adorar y exaltar el nombre del Señor, porque esa es, ¿no es cierto?, la tarea que tenemos como hijos del Señor. La palabra nos muestra ahí, ¿no es cierto?, en el Salmo 145, al salmista decir estas palabras. Mire, dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Fíjese, eternamente, o sea, no cuando las cosas están bien solamente, y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Mis hermanos queridos, el Dios que tenemos es un Dios grande, el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso, y a Él le alabamos, a Él le exaltamos. Él es el Dios que adoramos. Le invito a que podamos seguir adorando y exaltando a nuestro Dios en esta mañana, pero no nos deje solo. Póngase de pie, usted que está ahí en el living, póngase de pie, adoremos y exaltemos al Señor.
Qué bueno es haber adorado al Señor, qué bueno es poder alabarle. Anhelamos poder estar juntos, ¿no es cierto?, en el templo y poder hacer una fiesta espiritual ahí en vivo y en directo. ¿Ya se vacunó? Creemos que prontito, ¿no es cierto?, vamos a poder estar todos vacunados, mis hermanos, y vamos a poder congregarnos y estar allí. Pero qué bueno que nada detiene a la iglesia. Nada, hermanos queridos. No hay pandemia, ¿no es cierto?, que venga a detener la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de hombres y mujeres, que es su iglesia. Pero anhelamos, ¿no es cierto?, poder estar juntos. Y en esta hora tenemos la gran bendición de poder escuchar también la palabra del Señor. Dios nos instruye, Dios no nos ha dejado solitos. Dios ha dejado su palabra y es su palabra el instructivo para usted y para mí. Y yo agradezco al Señor por los jóvenes, ¿no es cierto?, que se están preparando, los jovencitos que no solamente se preparan, sino también comparten. Es más, hace una semana atrás los chicos estuvieron, los jovencitos, en uno de los talleres, ¿no es cierto?, de CIMA. Gracias al Señor por ellos, que Dios pueda, a través de toda esta capacitación que ellos están teniendo, puedan ellos seguir siendo, ¿no es cierto?, porque ya lo son, instrumentos poderosos en la mano del Señor, para que anuncien el Evangelio de Jesucristo, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y todos confiesen que Jesús es el Señor. Hermanos queridos, la palabra, Dios no nos ha dejado solos y su palabra es el instructivo para nosotros. No son 5 claves, son muchas más, hermanos queridos, pero a lo largo de esta semana hemos compartido, ¿no es cierto?, de la boca de una de las jovencitas, ¿no es cierto?, de Valentina, compartió devocionales todas las mañanas para ti y para mí. Y le invito a que el día de hoy también podamos, ¿no es cierto?, escuchar la instrucción de la palabra de Dios que viene directamente de Él a tu corazón. Hermanos, espero que estén teniendo un muy buen día. Les saludo en el amor del Señor. Y vamos a la palabra en esta mañana. La palabra de hoy tratará sobre la obediencia y es algo que hemos estado viendo durante la semana con esta serie de devocionales que hemos tenido, que son 5 claves. ¿Para qué? Para una vida de obediencia. Estuvimos viendo durante la semana la importancia que tenía la oración por sobre todas las cosas, que es lo primero que debemos hacer al levantarnos y lo primero que debemos hacer al tomar cualquier decisión. La oración es algo muy importante en la vida de un cristiano, así también como leer, estudiar la palabra del Señor, porque por ahí conocemos la respuesta y el Señor nos habla a nuestra vida y a nuestro corazón. La tercera clave era ser imitadores de Jesús. Y es que el Señor, cuando vino a este mundo, nos dejó un ejemplo claro de seguir. Y lo podemos ver prácticamente en los evangelios, cuando el Señor estuvo en este mundo. Y nos dejó una manera de vivir muy clara. Y ese ejemplo debemos seguirlo nosotros también. ¿Qué más? Cuarto día, cuarta clave, hacer discípulos. Algo muy importante y que debemos hacer nosotros. No solamente debemos ir, como decía la palabra ese día, sino que también hacer discípulos, enseñarles lo que nosotros hemos aprendido a la persona a la cual nosotros le llevamos la palabra. Y el día viernes vimos que era importante también la confianza, el perdón y la esperanza. Es importante también que nosotros podamos confiar en este Dios en el cual creemos. Es importante también que nosotros podamos perdonar y tener una esperanza, la esperanza que Cristo volverá. Y bueno, vamos a la palabra. Quería comenzar un poco haciendo un recuerdo de lo que hemos estado viendo, porque está muy ligado a lo que vamos a compartir hoy. Una vida de obediencia es algo muy difícil de lograr. Está en nuestra naturaleza el ser desobediente y vivimos en un mundo que va contra
todo lo que Dios nos ha dejado para que nosotros sigamos. Es muy fácil ser desobediente y es muy difícil o un poco más complicado ser obediente. Y yo sé que en algún momento de su vida, cuando fueron pequeños, desobedecieron. Los que aún tenemos a nuestros papás, mamás, incluso siendo ya mayores, nos cuesta muchas veces obedecer el consejo de nuestros papás o nuestros cercanos. Nos cuesta estar sujetos a algo, tener esa obediencia hacia nuestros líderes, hacia nuestros padres. Nos cuesta porque no está en nuestra naturaleza el obedecer. Y hay algo que no nos cuesta tanto y que también lo quiero compartir y hacer un pequeño contraste sobre esto, y es que todo ser humano busca llamar la atención. Eso yo estoy segurísimo de que no nos cuesta, tanto positiva como negativamente, ¿ya? Nosotros queremos siempre hacernos notar, que nos vean, queremos resaltar por sobre el resto, y en la infancia incluso lo podemos ver más notoriamente. Por ejemplo, cuando somos pequeños y queremos algo y nos dicen que no, ¿qué pasa? Nos hacemos notar nuestra molestia. Vemos a los niños, cuando estábamos en la iglesia sobre todo, siempre veíamos cómo los niños siempre se hacían notar. Y es algo que está en nuestra naturaleza, el querer hacernos notar. Tanto los niños como nosotros, los jóvenes, los más adultos, siempre está ese deseo de hacerse ver. Prácticamente en los jóvenes siempre está ese deseo de que me tomen en cuenta, de que yo ya no soy tan niño, y tener puntos de vista, tratar de meternos en las conversaciones de los adultos, y los mismos adultos también, tratar de resaltar en los puestos de trabajo, tratar de que a lo mejor que el jefe me vea que yo soy un buen trabajador, y a lo mejor nos suben el sueldo. Pero siempre estamos en esa búsqueda de hacernos notar, como les decía, tanto positiva como negativamente. Podemos ser solidarios, podemos tratar de tener un buen pasar, tener las mayores adquisiciones posibles. Eso también es una forma de hacernos notar, vestirnos bien para tratar de impresionar a alguien, o para más que nada que nos noten. Como les decía, tener una familia, y es algo muy positivo, que muestre a Cristo, una familia que sirva al Señor, también es una manera de hacernos notar, de que nos tomen como ejemplo, y no digo que esté mal, un ejemplo bueno de cómo debemos ser como hijos de Dios. Y también nos podemos hacer ver o hacer notar de una forma negativa, siendo desobedientes, viviendo una vida desordenada, una vida en conflictos. Son maneras negativas de las que nos podemos hacer notar. Y vamos a la palabra, y qué nos dice en Filipenses 2, versículo del 12 al 18. Lo voy a leer en la versión NTV. Dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y vamos a ir viendo versículo por versículo cómo nos va hablando la palabra en este día. Vemos a Pablo, que es el escritor de esta carta, tratando de aprovechar esta necesidad humana, esta necesidad de hacernos notar, de hacernos ver, de tratar de llamar la atención. Debemos demostrar con nuestra vida los resultados de la salvación que hemos obtenido. Nos dice en los primeros versículos: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones. O sea, Pablo aquí hizo discípulos cuando yo estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. O sea, Pablo ya no estaba con sus discípulos ahí, con los filipenses, y les está diciendo: bueno,
cuando yo los estaba viendo, ustedes hacían todo lo que yo les mandaba. Pero ahora que no estoy, háganlo aún más. No se dejen estar. Y pasa que muchas veces, y sigo poniendo ejemplo a los jóvenes, cuando nadie nos ve, hacemos lo que queremos. Yo lo veía mucho en la universidad, sobre todo. Chicos muy tranquilos y después cuando ya estaban solos, chicos de otras ciudades, donde a lo mejor tenían cierto anonimato, aún chicos cristianos, se alejaban del Señor. Donde nadie los conocía, ellos hacían lo que querían, vivían su vida a su manera, y muchas veces eso también, como hijos de Dios, a nosotros nos juega en contra, porque vivimos, lo pongo en mi caso, mi mamá siempre fue, cuando yo fui más adolescente, el de inculcarme que siempre debía participar en la iglesia, que nunca me debía alejar del Señor, que debía buscarle, que debía orar, que debía estudiar. Entonces, cuando los chicos se alejan de los padres, o a lo mejor de los mismos hermanos, los líderes, los diáconos, siempre están animándonos a que busquemos del Señor, a que no nos alejemos, a que permanezcamos firmes. Y cuando ellos ya no están, es muy difícil a veces seguir en el camino del Señor. Aunque a veces pasa lo contrario. Nuestra fe en esos momentos donde nos vemos tentados por las cosas del mundo se fortalece y nos aferramos más al Señor. No digo que eso pase siempre, y no es por asustar a los que se van a ir a estudiar lejos, pero pasa muchas veces, y es importante que, como el apóstol aquí también nos aconseja, que cuando estemos lejos obedezcamos aún más. Hagamos las cosas que el Señor nos ha encomendado, o que nuestros líderes, nuestros pastores nos aconsejen. Y nos dice, ¿qué nos dice la siguiente parte? Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. O sea, muestren con su vida que son salvos, que son distintos, que son hijos de Dios. Y es por eso que quise ponerle a este sermón, o a esta prédica, a este mensaje, una vida de obediencia que marque la diferencia. Nuestra vida de obediencia en un mundo desobediente debe marcar una diferencia por medio de la obediencia. Entonces, vamos a separar un poco esto y vamos a verlo en 3 puntos. El Señor quiere que nuestra vida refleje a Cristo, que seamos imitadores de Jesús, como lo veíamos en uno de los días de los devocionales, que llevemos esta vida conforme a los hijos de Dios, que seamos esa luz brillante que irradie todo a su alrededor, que llevemos esta vida que marque la diferencia. Y como primer punto, nuestra obediencia debe estar en toda circunstancia. Y nos dice el mismo versículo 12, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pablo, al escribir esta carta, él estaba en prisión y estaba preocupado por los hermanos, porque los había dejado solos, porque a lo mejor ellos pensaban Pablo pensaba que se iban a desanimar, que iban a volver atrás, que a lo mejor no iban a seguir tan firmes como cuando él estaba. Pero él los alienta, de acuerdo a lo que ellos habían aprendido, a que se mantengan firmes, que sigan los pasos de Cristo en obediencia y se mantengan fieles a pesar de todo. Y los menciona incluso en los versículos anteriores del capítulo 2. Pablo hace una exaltación a Cristo y les dice, tengan la actitud de Cristo. ¿Hay algún estímulo, nos dice el versículo 1, en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo?
Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. O sea, vivan como hermanos, ámense los unos a los otros, no sean egoístas y no traten de impresionar a nadie. Entonces partía hablando sobre que el ser humano siempre trata de hacerse notar, siempre trata de impresionar a alguien. Entonces, ¿qué le dice Pablo? No lo hagan. Sean humildes, sean considerados, considerando a los demás no mejores que ustedes, como mejores que ustedes, perdón. Y le dicen, no se preocupen solo de sus propios intereses, sino que también procuren interesarse en los demás. O sea, él los aconseja en estos primeros versículos cómo debía ser su vida ahora que estaban en Cristo. Y les pone el ejemplo de Jesús. Lo vemos en el versículo 5. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque Él era Dios, no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, sigan el ejemplo de Jesús, sigan los pasos de Jesús. Y esa es la obediencia que nos pide el Señor cada día en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos sujetos a Cristo, es todo mucho más fácil, porque no tenemos que atribularnos, por así decir. No tenemos que preocuparnos porque nuestras decisiones sean las correctas, sino que va a haber alguien que va a estar guiando nuestros pasos y va a estar guiando nuestra vida por el mejor camino. También es más fácil cuando vivimos en sujeción los unos a los otros, cuando vivimos escuchando lo que nuestros pastores, nuestros líderes y aún el mismo Dios, por medio de su palabra, nos aconsejan cómo debemos vivir, cómo debemos guiarnos, y así cuando nosotros nos encontremos solos, vamos a saber que tenemos un sustento, que tenemos a alguien que nos está viendo, que nos está guiando y que se preocupa por nosotros. Que vivamos sujetos a Cristo. Porque todos vivimos en una constante tentación y este mundo es prácticamente lo que más tiene. Y en algún momento nos vamos a sentir débiles, vamos a caer. Es lo único seguro que les puedo decir. Pero tenemos una seguridad, tenemos una esperanza de que tenemos a Jesús de nuestro lado que intercede por nosotros cuando caemos. Dios es fiel y nosotros seamos fieles a Dios, aun cuando nadie nos mira. Segundo punto, Dios obra en nosotros y por medio de nosotros. Dios hace su obra en nuestra vida y nos usa para hacer su obra, para cumplir sus planes y para llevar el reino a los demás. Que nos dice los siguientes versículos. Versículo 12, lo voy a leer nuevamente, y el 13, que nos decía que nos esforcemos por demostrar los resultados de nuestra salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, Dios trabaja en nosotros. ¿Y qué más?
nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. El Señor quiere usarnos, no hay ninguna duda de eso. El tema es que muchas veces nosotros no queremos que el Señor nos sea usando a nosotros. El Señor tiene un plan para cumplir su propósito en la vida de alguien y dice, ya, Daniel, tienes que hacer esto. Y no, Señor, manda a otro. Y muchas veces nos pasamos la vida orando, Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo, yo quiero que tú me uses. Pero cuando el Señor nos quiere usar, muchas veces pasa que vaya el otro hermano. El otro hermano está mejor preparado para esto. El otro hermano tiene más palabra para llegar. Sabe más. Habla más. Pero el Señor muchas veces quiere usarnos a nosotros así, tal cual somos. Quiere usar nuestras capacidades, lo que nosotros tenemos, para que alguien más pueda conocer de Cristo. Y tenemos también nosotros que dejarnos guiar en esos momentos y que el Señor obre por medio de nosotros. No somos nosotros los que hacemos la obra, es Él por medio de nosotros. En otra versión, si no me equivoco, es la Reina Valera, cuando hablan de esta parte, o esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Qué nos dice la Reina Valera? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se supone que tenemos que ocuparnos por nuestra salvación, o sea, ¿significa que la vamos a perder? No, esto no es así. No es que Dios no haga su obra completamente, o que la salvación sea parte de mi esfuerzo. La salvación es una obra de Dios, y Pablo le está escribiendo esta carta a personas que son salvas ya conocen de la palabra, ya están poniéndola por obra en estos momentos. Y también lo vemos explicado esto en Efesios 2. Vamos a la palabra. Busquemos Efesios 2, del 8 al 10. ¿Qué nos dice? Y aquí nos aclara. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, la salvación no depende de nosotros. Somos salvos cuando creemos en Jesús y no tenemos mérito en eso. Nos dice la palabra. Es un regalo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros recibimos un regalo, ¿tenemos que hacer algo para recibir un regalo? No, simplemente lo recibimos y ya. Pero para que ese regalo se haga efectivo, tiene que haber alguien que lo da y alguien que lo recibe. No sirve de nada, a lo mejor, ahora que estamos en todo esto de la pandemia y tenemos la vacuna, no sirve de nada que se nos esté dando la vacuna si yo no la quiero recibir. Entonces, es prácticamente como eso. Un regalo depende de dos personas, el que lo da y el que lo recibe. Si yo no lo quiero recibir, no se hace efectivo el regalo. O también lo mismo pasa cuando vamos al colegio. ¿Ya? Hay un profesor y un alumno. Si el alumno no quiere aprender, el profesor puede tener todos los títulos del mundo. Puede ser el mejor profesor. Pero si el alumno no quiere aprender, no sirve de nada. Entonces, por eso es importante que nosotros debamos creer en la palabra de Dios. Ya vamos terminando, y las características de una vida en obediencia. Veíamos durante la semana las claves
para una vida en obediencia, para vivir una vida en obediencia. Y aquí tenemos unas características de alguien que vive una vida en obediencia. Entonces, ¿dónde encontramos esto? ¿Dónde estamos? En Filipenses 2, del 12 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra? El 14 nos dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Aquí tenemos unas características de una vida en obediencia. Primero, vivir libres de murmuraciones. Y qué difícil es esto, porque siempre está en nuestra naturaleza el criticar a alguien, en hablar mal de alguien, aún cuando el Señor se demora en hacer alguna obra o responder alguna oración en nosotros, criticamos muchas veces a Dios. Y lo podemos ver también en el libro de Números, cuando el pueblo criticaba a Moisés cuando salieron de Egipto. Le decían: Moisés, nos trajiste para morir en el desierto, cuando en Egipto teníamos comida, teníamos agua. Entonces, en toda la travesía el pueblo siempre estuvo inconforme con todo lo que Dios hacía. ¿Y qué pasó? Dios los castigó. Entonces no es algo menos en que vivamos una vida libre de murmuraciones, y llevemos esa vida. Al Señor no le agrada eso y debemos tener cuidado también. ¿Qué más nos dice? Que debemos ser diferentes e irreprochables. O sea, como le decía, que nuestra vida de obediencia debe marcar la diferencia. Debemos ser diferentes e irreprochables en un mundo que a lo bueno, en un mundo que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Debemos hacernos notar, debemos marcar esa diferencia y ser irreprochables, o sea, que nadie pueda decir nada de nosotros, que nuestra vida realmente refleje a Cristo, que muestre que Cristo ha cambiado nuestra vida, nuestro corazón, nuestras maneras de actuar, y que aún lo sigue haciendo, y que eso pueda testificar de que Él es real en nuestra vida, en que Él está trabajando, y pueda alguien más también interesarse en cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo era antes, y eso puede ser de testimonio para alguien más. Y la última característica que nos muestra aquí es que el versículo 16, aférrense a la palabra de vida. Entonces aferrémonos a la palabra que se nos ha entregado, porque ella es la que nos da la autoridad para hablar de Cristo. Debemos respetar la palabra de Dios como autoridad, porque es ella la lumbrera a nuestro camino, como una lámpara. Nos dice un salmo muy conocido. Ella es nuestra lumbrera, de donde nosotros incluso debemos sacar la luz que debemos entregar. La palabra nos dice: ustedes son la luz del mundo. Pero si yo una lámpara no la conecto a una corriente o una linterna no tiene pilas, no sirve de nada. Que esa fuente de poder sea nuestro Dios, de donde nosotros saquemos esa luz y podamos entregarla a un mundo sumergido en la oscuridad. Esa es la única manera en que podemos vivir una vida recta en un mundo que está lleno de confusión. Y el último punto, y ya para terminar, que nos dice que estemos gozosos y que seamos fieles.
versículos 17 y 18, y vamos allá. Nos dice: sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse, y yo me gozaré con ustedes. Pablo le está recordando de que sean felices por haber conocido a Cristo, por haber sido elegidos por el Señor y por tener la oportunidad de marcar la diferencia en un mundo que está perdido, que está desordenado, que está sumergido en oscuridad. Que debían alegrarse, debían estar gozosos por tener esa oportunidad de ser diferentes en un mundo perverso, desviado y sin esperanza. Cristo es nuestra esperanza y debemos compartir este mensaje con los demás para que alguien más pueda ser alcanzado por nuestro Dios por medio de nosotros, porque Él quiere actuar por medio de nosotros. Y les termina diciendo que deberían estar alegres y Él también se gozará con ellos. Y así también Jesús se goza con nosotros cuando nosotros estamos alegres, nos anima cuando estamos tristes, y Él quiere que nosotros participemos de su alegría, de su gozo, que estemos juntamente con Él cuando Él venga. Quiere que nuestro servicio sea una ofrenda a Dios. Entonces yo te pregunto, hermano, ¿tu vida está siendo realmente una ofrenda a Dios? ¿Tu vida la estás llevando con obediencia para poder marcar esa diferencia que nos muestra la palabra? Yo les animo, hermanos, a que podamos mantener o intentar. Sé que muchas veces nos va a costar muchísimo el ser obedientes, el hacer las cosas como las hizo Dios. Pero tenemos un intercesor, tenemos un abogado que cuando nosotros fallamos, cuando pecamos, Él intercede por nosotros y nos perdona. Así que yo les animo, hermanos, a que podamos estar orando por cada día ser un poco más obedientes, por cada día buscar más del Señor, por cada día hacer discípulos, ser buenos imitadores de Jesús y poder encontrar cada día en nuestra vida el perdón y entregar esa esperanza que el Señor nos manda a entregar. Que el Señor les sea bendiciendo, hermanos, y vamos a orar. Padre amado, damos las gracias por este día, porque tú hablas a nuestro corazón en que debemos ser cada día más obedientes, que debemos buscarte en todo momento, Señor, y que tú, Padre, intercedes por nosotros. Tú quieres hacer una obra en nosotros y por medio de nosotros, Señor. Úsanos, Señor, en este día, úsanos en todos los días de nuestra vida, y que nuestra vida, Señor, pueda ser ejemplo, pueda ser una vida que te agrade, una vida que marque una diferencia en un mundo perdido. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos provees cada día, y porque tú nunca nos harás faltar nada. Bendice a cada uno de mis hermanos que está escuchando, que está participando activamente, y que los que también tengan ese deseo de sumarse, Señor, puedan ser grandemente bendecidos por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos estar unidos siempre y porque tu presencia está en medio de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. En un mundo sin esperanza, Cristo es la esperanza. En un mundo sin paz, Él es la paz. Él es el único que puede dar la paz como nadie la da. Él es nuestro Dios, al cual alabamos y exaltamos. Está terminando febrero. Mis hermanos, qué rápido que va el año. Está terminando febrero.
Y tenemos que comenzar, ¿no es cierto?, en marzo con todas nuestras actividades. Es por eso que en esta semana vamos a tener reunión con los diáconos, vamos a buscar poder tener reunión, ¿no es cierto?, también con cada uno de los ministerios, para que podamos, ¿no es cierto?, de una manera diferente. Yo creo que todo este semestre va a ser un poquito complicado, ¿no es cierto?, para poder estructurar algún plan de trabajo, ¿no es cierto?, para la familia de fe. Pero queremos, hermanos queridos, comenzar con grupos pequeños, queremos comenzar con la escuela dominical. Prepárese porque necesitamos seguir creciendo, ¿no es cierto?, en el conocimiento de nuestro Dios, en el cual hay esperanza. Oremos, ¿no es cierto?, oremos por los maestros, porque también van a empezar ahora en marzo, van a empezar en la escuela dominical, ¿no es cierto? Vamos a tener con los niños, el Dios proveerá kit, le pusieron los chicos. Y bueno, que Dios pueda bendecirles a ellos, llenarles de sabiduría, y a cada uno de aquellos, ¿no es cierto?, que tenemos que compartir la palabra, hermanos, que sea el Señor dándonos la sabiduría que viene solamente de Él. Mis hermanos, Dios les bendiga, que esta sea una semana, ¿no es cierto?, de mucha bendición. Que esta sea una semana en la cual, a pesar de todo lo que podamos estar viendo en las noticias, a pesar de todo lo que aqueja al mundo, podamos ver, ¿no es cierto?, de que hay una luz. Y esa luz se llama Cristo. La luz que te da la fuerza cada día. Su gracia, ¿no es cierto?, que nos alienta cada día a poder vivir y a mirar de una manera distinta. Dios le bendiga, iglesia.